Dos conejos valientes contra el lobo feroz. Había una vez, en un bosque lleno de árboles altos y flores coloridas, un lobo que siempre andaba buscando comida. Un día, mientras corría entre los arbustos, escuchó unos ruidos fuertes. Eran cazadores. Ellos lo perseguían con sus arcos y flechas, y el lobo, asustado, corrió lo más rápido que pudo. De pronto, vio a dos conejos que llevaban libros y cuadernos. Eran conejos sabios que enseñaban a los demás animales del bosque. El lobo, jadeando, les dijo: Ayúdenme, por favor. Los cazadores me persiguen. Si me esconden, les prometo que nunca más les haré daño. Los conejos sabios, que tenían un corazón muy bondadoso, miraron hacia todos lados. Uno de ellos tenía un gran saco donde guardaba sus libros. Podemos esconderte aquí, dijo el conejo. pero debes prometernos que no nos lastimarás. Lo prometo, dijo el lobo, aunque en su mente ya pensaba en lo rico que sabrían esos conejitos y los mordía. Los conejos sacaron los libros y metieron al lobo en el saco. Cuando los cazadores llegaron, preguntaron: ¿Han visto pasar por aquí a un lobo? No, solo estamos dando clases bajo ese árbol. Mintió uno de los conejos. Los cazadores siguieron de largo, y cuando ya no se escucharon sus pasos, el lobo gritó desde dentro del saco: sáquenme ahora mismo. Me estoy ahogando. Los conejos abrieron el saco, y en cuanto el lobo salió, mostró sus afilados dientes y gruñó: Ja. Ahora que los cazadores se fueron, me comeré a los dos conejos. Después de todo, tengo mucha hambre. Los conejos se asustaron, pero el más juicioso de los dos dijo con calma: Espera, lobo. No es justo que nos comas después de que te ayudamos. ¿No prometiste no lastimarnos? Las promesas no llenan el estómago. Rugió el lobo, y se preparó para atacar. En ese momento, apareció una tortuga anciana, que caminaba lentamente con su bastón. Al ver la discusión, preguntó: ¿Qué pasa aquí? Los conejos le explicaron todo, y el lobo, mintiendo, dijo: Ellos me encerraron en el saco y casi me asfixian. Por eso me los voy a comer. La tortuga, muy inteligente, movió la cabeza y dijo: No me parece justo. Lobo, si dices que el saco era incómodo, ¿por qué no entras de nuevo para que yo vea si es verdad? El lobo, confiado, saltó dentro del saco. En ese instante, la tortuga le dijo a los conejos: Átenlo bien. Los conejos cerraron el saco con fuerza y lo amarraron con una cuerda. El lobo gritó desde dentro: Déjenme salir. Los voy a devorar a todos. Pero la tortuga solo sonrió y dijo: Un animal malagradecido no merece libertad. Los conejos rodaron el saco hasta un lugar lejano del bosque, donde el lobo no pudiera lastimar a nadie. Y desde ese día, aprendieron una gran lección. Ayudar a otros es algo muy bonito, pero también hay que tener cuidado. No todos son buenos, y algunas personas pueden hacerse los amables para hacernos daño después. Así que antes de confiar en alguien que no conoces, piensa muy bien si es seguro. Y si alguien no te trata bien después de que lo ayudaste, no te pongas triste por alejarte. Ser amable es muy especial, pero también es importante ser inteligente y cuidar de uno mismo. Hasta la próxima aventura.